¿Qué tal, jóvenes? Resolveré el ejercicio que se encuentra en la pantalla, el cual nos dice que localicemos el centroide del área plana que se muestra en cada figura. Recuerden que para encontrar el centroide debemos seguir una serie de pasos, los cuales ya se habían mencionado en las clases pasadas. El primer paso es determinar la ubicación de los ejes coordenados. Afortunadamente, el problema nos indica desde un inicio dónde se encuentra el origen de nuestro plano 2D. Nuestro origen se encuentra en este punto. Aquí está nuestro eje X y nuestro eje Y. Entonces, el primer paso lo podemos dar por terminado. Ya ubicamos los ejes coordenados. Recuerden que cuando la figura no nos indique dónde está nuestro origen, yo puedo localizarlo en el punto en donde a mí se me facilite encontrar tanto las áreas como las X y Y testadas de las áreas que componen la placa compuesta. Eso depende de qué tan complicado quieran hacerse el proceso de solución. Muy bien, el paso número 2 nos pregunta que en cuántos y cuáles elementos se puede dividir la placa compuesta. También recuerden aquí que ustedes pueden escoger las figuras compuestas que ustedes quieran. También recuerden que dependiendo de eso se facilitará o se complicará la solución del mismo. En mi caso, yo escogí trabajar con un triángulo que voy a señalar en la figura. El triángulo que yo escogí es este en azul completamente, al que voy a eliminar o le voy a quitar la enjuta parabólica. La enjuta parabólica con la que voy a trabajar es con esta. ¿Por qué sé que es una enjuta parabólica? Recuerden de nuestras clases pasadas que veíamos que una enjuta está definida por una función cuya variable independiente se encuentra elevada al exponente 2. Si es un exponente diferente de 2, ya no estamos tratando con una enjuta parabólica, sino con una enjuta general, y las ecuaciones cambian para determinar tanto su área como su X testada y su Y testada. Entonces, decidí trabajar con las figuras del triángulo menos la enjuta parabólica. Si ustedes revisan su tablita que se encuentra en el libro, la tabla 5.8, pues se darán cuenta que para determinar las áreas de ambas figuras existen fórmulas ya definidas. La primera de ellas, para encontrar el área de un triángulo, pues multiplicamos la base por la altura dividido entre 2. Si vemos la imagen, la base del triángulo viene dada por la letra A. No nos dan un valor numérico, únicamente nos dicen que la base vale A y que la altura vale B. Por lo tanto, el área de ese triángulo será base A por altura B entre 2, que es el que yo coloqué en esta parte. ¿Sale? Si ustedes revisan también esa misma tabla, se encontrarán que una enjuta parabólica, el área de esa enjuta parabólica está definida por la fórmula A por H entre 3, en donde A es la base de la enjuta, H es su altura. Sin embargo, aquí ustedes verán que la base es A, pero la altura yo le voy a llamar B, porque así me lo está indicando la figura del problema. Entre 3, A por B entre 3. Negativa porque recuerden que esa área va a ser quitada del resto del triángulo que yo analicé al inicio del problema. El siguiente paso, una vez que ya determiné cuántos y cuáles son los elementos en los cuales voy a dividir la placa compuesta y ya determiné las áreas de esos elementos, necesito encontrar los centroides de cada uno de ellos. Recuerden también que el centroide de un triángulo rectángulo se encuentra a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura, midiendo ambos desde el ángulo recto. Es decir, aquí está el ángulo recto y la X testada de este triángulo estaría a 1/3 de ese ángulo recto. Es decir, A sobre 3 y a 1/3 de la altura, es decir, B sobre 3.
Sin embargo, recuerden que nuestro origen no está en este punto, por lo tanto, colocar en la tabla a tercios sería incorrecto, porque nuestro origen está aquí, en este vértice del triángulo. Entonces necesitamos la distancia del origen a la ubicación del centroide dada por la tabla. Esa distancia es esta. Si todo esto vale a y le estás quitando a sobre 3, pues aquí vas a tener 2a sobre 3, 2 tercios de a. Por esa razón, si ustedes ven en la tabla, coloqué 2a sobre 3, 2 tercios de a. Mi y testada, bueno, como el origen está en la base del triángulo, pues para desplazarme al centroide, efectivamente tengo que moverme b sobre 3, por eso aquí coloqué b sobre 3, ¿sale? ¿Cómo encuentro la x testada y la y testada de la enjuta parabólica? Pues siguiendo la fórmula que viene también en las tablas. Me dice que la x testada está medida afortunadamente desde la ubicación de nuestro origen en este problema y la fórmula es 3 veces a sobre 4. 3 cuartos de la base, pues. ¿Sale? Como la base también se llama a, por eso coloqué aquí 3 cuartos de a. Para la y testada nos dicen que son 3 décimos de la altura, pero como la altura aquí se llama b, por eso es 3b sobre 10, 3 décimos de b. Ahí está anotado. El siguiente paso, una vez que ya establecimos los centroides de las figuras que componen a la placa compuesta, es realizar la multiplicación de x testada por el área y y testada por el área. Si yo multiplico entonces este valor por este valor, estaría obteniendo a cuadrada b sobre 3. ¿Sale? Si yo multiplico y testada por el área, estaría obteniendo este valor. Para la enjuta parabólica, recuerden que el área es negativa, se multiplica esto por esto y nos da un valor negativo. ¿Sale? Entonces, si tenemos el área multiplicando a y testada, vamos a obtener este valor. ¿Sale? Muy bien. Una vez que encontramos la multiplicación de x testada y y testada por el área respectiva, tenemos que sumar esto con esto y esto con esto. Y las áreas también. Si yo sumo AB sobre 2 menos AB sobre 3, pues esto equivale a colocar 1/2 menos 1/3. Y 1/2 menos 1/3 nos da 1/6. Por esa razón, entonces, el área es AB sobre 6, que está en esta parte. Aquí, la sumatoria de las áreas. ¿Quedó claro? Ahora bien, vamos a hacer la sumatoria de las x testadas con las áreas. ¿Qué vamos a tener en ese punto? A cuadrada b sobre 3 menos a cuadrada b sobre 4. Si factorizamos, tenemos 1/3 menos 1/4. Y si ustedes meten ese valor en la calculadora, obtendrán un resultado de 1/12. Por eso entonces colocamos que a cuadrada b sobre 12 es la sumatoria de las x testadas por las áreas. Lo mismo tenemos que hacer con la y testada con áreas. Sumarlas. Tenemos entonces a b cuadrada sobre 6 menos a b cuadrada sobre 10. Factorizamos 1/6 menos 1/10 y este resultado en la calculadora nos da 1/15. Por eso aquí coloqué ab cuadrada sobre 15 o 1/15 de ab cuadrada. Hasta aquí son aplicaciones de los pasos que hemos visto a lo largo de las sesiones. ¿Sale? Sumamos la multiplicación de las x testadas por las áreas y de las y testadas con las áreas para obtener los resultados que escribí a un costado de la tabla y que están en color verde.
El siguiente paso, entonces, ya una vez que determiné esto, es recordar que esos valores obtenidos son los primeros momentos de área. El primer momento de área respecto al eje Y sería a cuadrada b sobre 12 y el primer momento de área respecto al eje X sería ab cuadrada sobre 15. Por último, entonces, y según la fórmula anotada en la parte inferior de la imagen, veremos que la X testada de la placa compuesta se obtiene al dividir a cuadrada b sobre 12 sobre el área total, y el área total es AB sobre 6. Aplicamos ley de los extremos y tendríamos 6 a cuadrada b sobre 12 AB. Esto y esto se va, esto con esto se va y nos queda 6 doceavos. 6 doceavos es igual a 1/2. Entonces sería A sobre 2. A sobre 2. Nuestro resultado. Para Y testada entonces se modifica un poco y vamos a tener la división de AB cuadrada sobre 15 dividida entre el área total (6 AB cuadrada sobre 15 AB), se eliminan las A, B con una B, y nos quedaría 6 quinceavos. 6 quinceavos es igual a 2 quintos. 2B sobre 5. Estas serían entonces las ubicaciones del centroide de la figura. Vean que no nos da ningún valor numérico, ¿sí? Todo queda en función de A y de B. Sin embargo, el hecho de que no nos dé un valor numérico no significa que no lo puedo resolver, sino que tengo que aplicar las reglas que hemos visto junto con las fórmulas de las tablas que también hemos visto a lo largo de nuestras sesiones. Espero que este ejercicio les ayude a comprender un poco más el tema de cálculo de centroides de placas compuestas.